Hola, bienvenidos a esta explicación, a esta serie de videos en donde estoy intentando explicar cómo funciona el simulador de contagios en red. Hoy nos toca revisar cómo funcionan, cómo se configuran los parámetros de infección y contagio. Estos quizás son los parámetros más importantes porque dependiendo de cuál sea la enfermedad con la que nosotros queremos que la red se contagie o se infecte, pues así van a ser los parámetros que vamos a configurar. Así es que pasemos al simulador como siempre. Aquí tenemos el simulador. Como ustedes saben, está disponible en litomd.com/simred. Y en un video anterior explicaba cómo es que el simulador va generando una aproximación a lo que podría ser la sociedad, la organización social, cómo están conectadas las personas. Lo hace de forma aleatoria en base a algunos parámetros. También explicaba en otro video cómo es que se dibuja, bajo qué criterios se dibuja lo que vemos en la pantalla, la separación entre los nodos, por ejemplo, cada cuánto se dibuja la pantalla, y algunos parámetros ya de la simulación como tal, como son cuántos días queremos que simule, y cuál es la cantidad de casos que podemos querer que simule. Todo eso está aquí a la izquierda en los parámetros que están de este que tengo ahorita señalado, el Stop Cases. Voy a ampliar un poquito más aquí la pantalla. El Stop Cases para arriba son los parámetros que hemos ido viendo en videos anteriores. El día de hoy, como les decía, vamos a configurar los parámetros de infección. El primer parámetro es el Infection Model. El Infection Model tiene tres posibilidades. Aleatorio, en el cual nosotros vamos a tener una infección que puede iniciar en cualquier nodo, que puede iniciar en cualquier parte de la red, inicia de forma aleatoria. Tenemos un modo que es centralizado, en el cual los nodos que infectan primero son los nodos que están al centro de la red, o sea, los que están aquí, alrededor del nodo central, son los que van a iniciar la infección. Y luego está el modo de infección que se llama central, es decir, nodos con alto grado de conexión, alto grado de conectividad son los que inician. Es decir, en este modo, en el modo 3, no vamos a empezar la infección, voy a ponerlo solo para mostrarles, no vamos a empezar la infección por nodos que están en la periferia, por ejemplo, por nodos que son solitarios, sino que vamos a empezar por nodos que tienen alta conectividad, como estos que estoy señalando ahorita. Y para decidir si un nodo puede empezar la infección o no, el simulador toma en cuenta este parámetro de arriba que dice Minimal Central Degree, que es el grado mínimo de conectividad que debe tener un nodo para que lo consideremos central. Y entonces dice, bueno, dentro de todos los nodos que cumplen con esta propiedad de tener un grado mínimo de centralidad, tener un grado mínimo de conectividad, dentro de todos ellos vamos a empezar la infección. O sea, entre ellos, uno de esos nodos es el que va a empezar con la enfermedad. Y para saber cuál de ellos, pues aquí en el siguiente parámetro es donde nosotros vamos a especificar cuántos casos son los que van a empezar la infección. Podrían ser 1, 2, 3, 4, 5. Si ponemos 0, pues lo que está pasando, así como ahorita en la red, es que la red se mantiene sana. La red no se infecta de nada porque no importa qué enfermedad sea la que estamos intentando simular, de todos modos no hay ningún caso. Así es que tenemos que poner aquí, por ejemplo, 1. Si yo pongo 1 aquí y elijo, por ejemplo, aleatorio como modo de infección, pues entonces voy a tener ya un caso de infección. Y eso vamos a verlo aquí ahorita. Voy a correr nada más una simulación, un simulation run. Le voy a quitar esto para que no pause el redibujo de la pantalla para mostrarnos, bueno, cómo se organiza la red, cómo se generó aleatoriamente, sino que se va a dibujar toda de un solo. Vamos a verlo entonces. Entonces, vemos que se infectó un nodo y efectivamente toda la red se infectó. Claro, algunos no se salvaron. Por ejemplo, nunca se llegó a infectar. Eh, Estos 3 de aquí tampoco se llegaron a infectar. Y vemos que conforme la infección ocurrió, el simulador fue marcando de diferente color a los nodos. Voy a correr otra más.
ahí vemos cómo la infección se dispersa por toda la red. Y podemos utilizar varios de los parámetros ya vistos en conjunto con esta simulación, con este simulador, para apreciar de mejor forma cómo se va desarrollando la infección. Por ejemplo, quiero que la infección pare a los 5 casos. Es decir, quiero que la simulación pare cuando ya van 5 casos. Aplico y reinicio y vemos que ahí efectivamente ya hay 5 casos. Y entonces yo puedo examinar cómo es que se infectó la red. Hubo un primer caso aleatorio, probablemente este, y luego este fue el segundo, tercero, cuarto, quinto nodo que se infectó. Puedo ponerle, por ejemplo, que pare después de 25 casos, aplico y reinicio, y la red, el simulador se detiene después de haber conseguido 25 o más. O en el momento en que detecta que hay por lo menos 25, puede ser que hayan más. Ya porque, digamos, por ejemplo, hay un nodo, iban 24 nodos infectados, y hay un nodo que logra infectar a 2, entonces pasa a 26, pero en ese momento el simulador se detiene, ¿verdad? Es decir, 25 es el mínimo de casos para que el simulador se detenga, y cuando ya pasa cuando llega a 25 o pasa de 25, pues el simulador se detiene. También podemos variar eso, dejar este stop cases en 0, con lo cual estamos diciendo corra eternamente hasta que toda la simulación haya pasado, y ponerle, bueno, simule nada más 5 días. 5 días, y entonces vemos ahí que en 5 días pues sucede esto, ¿verdad? Después de 5 días paró y vemos que la infección es pequeña. Podemos ponerle que simule, por ejemplo, 25 días, aplicar y reiniciar, y entonces vemos que la simulación, la infección, perdón, la epidemia ya creció un poco más. O podemos dejarlo, como les decía, en 0. Y con ello hacer que la simulación corra hasta que ya no queda ningún caso, ya no queda ningún nodo capaz de contagiar a otro. Ya no queda ningún nodo capaz de contagiar a otro, y entonces todos los que se podían contagiar ya se contagiaron, y entonces en ese momento se detiene la simulación, ¿verdad? Ok. Un último parámetro importante aquí para usarlo en combinación con esto es este parámetro de aquí, que dice frames per second de la epidemia, o cuántos cuadros se van a dibujar por segundo. Normalmente se ponen 100, con 100 cuadros, pues le estamos diciendo, básicamente le estamos diciendo, dibújelo a la máxima velocidad que pueda, pero podemos ponerle, por ejemplo, un cuadro por segundo. Vamos a ver qué pasa cuando se dibuja un cuadro por segundo. Cuando dibujamos un cuadro por segundo, vamos a ir viendo que en cada segundo avanza como un ciclo la simulación. Avanza un día prácticamente la simulación. Y entonces lo que estamos viendo es un segundo equivalente a un día. Y entonces vemos cómo la infección se va expandiendo, se va desarrollando a través de toda la red. Y eso lo logramos, o eso lo podemos visualizar cuando bajamos aquí el frames per second de la epidemia de 100 a 1. Podemos ponerla, por ejemplo, en punto 25. Con punto 25, lo que va a pasar es que solamente se va a dibujar un cuadro cada 4 segundos. Y entonces va a ser bastante lento. Pero lo importante allí es que nos va a permitir apreciar entonces la simulación, como quien dice, en cámara lenta. Vamos a ver, ahí empezó un nodo, exactamente un nodo aquí, contagió a este de aquí, y ahora después de 4 segundos, pues vemos que todavía no ha habido otro contagio más. Ahí vemos que hay un nodo que empezó a mostrar síntomas. Ahí vemos otro nodo ya contagiado. Y como ven, el simulador va mostrando diferentes figuras dependiendo de cuál es el estado de un nodo. Y eso podemos verlo aquí en esta explicación, en esta etiqueta de explicación que está aquí a la derecha. Vemos que los nodos saludables son los que son puntitos en tonos de azul. Los nodos infectados tienen un triángulo. Los nodos que muestran síntomas tienen una capuchita, ¿verdad? Los nodos que tienen síntomas severos, como este, por ejemplo, de aquí ahorita, pues tienen como una capucha, pero por debajo, podríamos decir, como una camita.
Los nodos donde la simulación indica que ya fallecieron, se muestran con esta como corbatita, como reloj de arena que se ve ahí, esos dos triángulos. Los que ya se recuperaron, o sea, los que después de un tiempo de haber estado infectados, se recuperaron, lograron recuperarse y recuperaron la salud, pues se muestran con este doble círculo. Y conforme vayamos avanzando en la explicación, vamos a ir viendo otras posibilidades de simulación, como por ejemplo la cuarentena, que de momento no la tenemos configurada, pero los nodos que estén en cuarentena se van a ver así, con un cuadrito alrededor. Y también la aplicación de pruebas, la aplicación de kits de prueba, la vamos a ver más adelante. Los nodos que han recibido una prueba para esa infección, pues se van a ver así con esta como corbatita aquí. Entonces, eso es lo que podemos lograr configurando estos parámetros de la infección. Más bien es una combinación, ¿verdad? De los parámetros de la infección con la cantidad de días que queremos simular, la cantidad de casos a los que queremos que la red llegue para detenerse en la simulación, cuántas veces queremos correr la simulación aquí, y este frames per second que nos permite ir estudiando la infección como que fuera en cámara lenta y que su default, su estándar es 100, y pues ahí podemos ir viendo nosotros el resultado de estas configuraciones, como ahorita que lo regresé todo a lo normal y vemos ahí el efecto de la simulación. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en un próximo video.